Bueno, pues vamos a ir empezando. Yo me llamo Abigail Huertas, muchos me conocéis, otros no. Soy psiquiatra aquí en el instituto, en la consulta de diagnóstico complejo, y voy a moderar esta mesa que da comienzo ahora. Entre otras cosas porque he manifestado mi interés por el perfil de consumo de tecnología de los adolescentes y de niños y niñas, y estoy implicada por diversos motivos en grupos de trabajo en esta línea, y entonces nos parece muy interesante incorporar justo ahora, después de que hemos visto todas las ventajas que puede tener, por ejemplo, una tablet para la comunicación aumentativa y para acercarnos a la infancia, o sea, la tecnología bien utilizada, hemos visto claramente que puede tener muchos usos y ventajas y ayudarnos. También hemos visto que ser agente doble está bien, ser clínico y a la vez padre de algún niño te da una perspectiva buena. Pues queremos contrastar un poquito con esta mesa y damos comienzo a la mesa que se titula Prevención en el uso de nuevas tecnologías, Game Zone, alarma social o realidad clínica. Vamos a empezar con nuestra ponente invitada, Natalia Tejera Beanut, que va a hablar de la legislación en el ámbito de las nuevas tecnologías. Y después Ignacio Cibeira nos hablará del uso de los riesgos y beneficios desde la perspectiva clínica del uso de videojuegos. Pues Natalia es abogada de familia y es responsable del Departamento Penal de Vestalia Abogados de Familia e Infancia y lleva trabajando en esta línea más de 25 años. Es socia de la Asociación Española de Abogados de Familia, de la Asociación Madrileña de la Abogacía y la Infancia, de la Asociación de Mujeres Juristas y es abogada en el Centro de Atención Integral a Mujeres Víctimas de violencia sexual de la Comunidad de Madrid y además trabaja también en el turno de oficio. Yo a Natalia la conozco a través de una compañera suya de despacho. Son mujeres comprometidas, trabajadoras, muy preocupadas por cuidar a la infancia en todos los procesos en los que intervienen, pero además generosamente nos ha dedicado un espacio de su tiempo para darnos una perspectiva interesante y diferente a la que tenemos los clínicos. Aprovecho también y os presento a Ignacio Cibeira para que podáis tener una perspectiva completa. Es un profesional con una larga trayectoria, también trabaja aquí en el instituto desde hace unos años, desde que empezó el programa de adicciones comportamentales, elaboró los protocolos y puso en marcha la parte de infanto-juvenil y sobre todo ha trabajado en un montón de hospitales en estos 10 años porque es un clínico excelente y prima la asistencia por encima de otras cosas que también en este hospital hacemos muy bien. Entonces necesitamos una visión clínica para ver la realidad clínica y es el experto que más puede aportar. Además, compagina con maestría su trabajo en la sanidad pública y privada con la crianza de sus hijos, que tengo que decir que no consumen tecnología. Y eso es un punto importante. Y es socio de AENIA. Y bueno, pues vamos a dar paso en primer lugar a nuestra abogada de cabecera y de familia, Natalia, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos. En primer término, como no puede ser de otra manera, agradecer al Instituto y al Servicio de Psiquiatría del Niño y del Adolescente del Hospital Gregorio Marañón y a la Fundación ABA, que a través de la amable invitación de Abigail haya contado con nuestro despacho para intervenir en esta interesante jornada. En primer término, indicaros que, como ha manifestado Abigail, bueno, era la socia del despacho, Delia, quien iba a estar instruyéndose en esta mañana, pero por motivos personales inexcusables está fuera de España, así que espero dejar el listón bien alto. Me ha parecido acertadísimo el título elegido para esta sexta jornada de psiquiatría infantil, Intervenir para prevenir, porque siempre una intervención a tiempo es mucho más efectiva que las acciones llevadas a posteriori. Y eso, trasladado a nuestro ejercicio profesional, es algo que repetimos muchísimo a los clientes en el despacho, porque la mayor parte de las personas vienen cuando ya tiene una solución mucho más difícil el problema que si hubiéramos tenido esa capacidad de previsión y de prevención y de obtener un asesoramiento previo. O sea, en España hay muy poca cultura de un asesoramiento preventivo, empezando, por ejemplo, desde
el tema matrimonial estricto en cuanto a, por ejemplo, regímenes económicos aplicables, que cuando uno va a contraer matrimonio no se lo piensa en ese momento, pero hilando con otra serie de cuestiones que cuando ya entramos en acción los abogados, pues es mucho más complejo que si desde el minuto cero tenemos siempre la vista puesta en esa labor preventiva que me parece fundamental. Decía el psiquiatra estadounidense Karl Menninger, que muchos conoceréis, que lo que se da a los niños darán a la sociedad. Es fundamental centrar nuestra intervención a través de los diferentes operadores, tanto jurídicos como médicos, educativos, sociales, de todas aquellas esferas que pueden en algún momento dado intervenir en la vida de un menor o un adolescente, el hecho de centrarnos en cómo va a ser esa actuación respecto de ellos y, sobre todo, esa protección. Porque últimamente están ya llevándose a cabo a nivel de legislación y a nivel de protocolos de actuación bastantes iniciativas tendentes a esa protección del menor, pero no penséis que es algo de hace muchos años. O sea, en España es una situación bastante reciente y a la hora de tener no tenemos tampoco una legislación global sobre menores, tenemos artículos y normas dispersas en diferentes leyes tanto de índole estrictamente de protección de infancia, de índole penal, por supuesto el artículo 18 de la Constitución, dos artículos fundamentales del Código Civil que son el 154 y el 156 porque regulan todas las cuestiones derivadas de patria potestad, y la Ley de Protección Civil del Derecho al Honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, que por supuesto son sujetos de derecho los menores en relación a esta legislación. Luego, posteriormente, en el año 96, tenemos una Ley de Protección Jurídica del Menor y ya en 2018, el 5 de diciembre, se promulgó la Ley de Protección de Datos Personales y Derechos Digitales. Como puntos relevantes a la hora de determinar ese estado actual legislativo, en primer término, respecto de redes sociales, bueno, pues establecen una serie de límites de los padres respecto del acceso de estos a los dispositivos electrónicos de los menores. En muchas ocasiones pensamos que los padres, por el hecho de serlo, tenemos un acceso ilimitado a aquellos dispositivos que puedan estar utilizando nuestros hijos. Y no es así, porque a pesar de ser titulares de esa patria potestad sobre ellos, que dura hasta que cumple los 18 años, es decir, hasta la mayoría de edad, salvo que haya una emancipación previa y que incluso puede extenderse después de los 18 años de edad si hay una patria potestad prorrogada por cualquier situación de necesidad, por ejemplo, de medidas de apoyo respecto de estos menores. Ya el Tribunal Supremo se ha pronunciado diciendo que no existe esa barra libre, por llamarlo de alguna manera, en cuanto a que los padres podamos tener acceso a los dispositivos electrónicos de los menores. ¿Pero qué ocurre? Que claro, que consecuentemente con esto es fundamental enseñar a los menores a utilizar esos dispositivos. No es tanto poner el foco siempre en prohibir, habréis oído todos en medios de comunicación, habéis leído en redes recientemente mucha información sobre la bondad o la necesidad de prohibir a los menores el acceso a dispositivos. Yo soy de la opinión de que es más fácil instruir y educar a los menores en el acceso a esos dispositivos cuando los progenitores, los tutores o los representantes legales de esos menores crean que es el momento adecuado para que tengan ese acceso. Pero es que más tarde o más temprano, en algún momento lo van a tener. Y la forma más segura de protegerles, aparte, lógicamente, de acudiendo a toda la normativa disponible, es que ellos tengan ese primer acceso y ese primer contacto desde casa, si es posible, y con un seguimiento sobre la forma de llevarlo a cabo. Se prevé igualmente en nuestra legislación la determinación sobre qué ocurre en cuanto a la información que se sube a redes sociales por los progenitores. Esto cuando los padres de un menor o son pareja o están casados, pero la relación funciona y está vigente, no suele haber mucho problema. El problema viene cuando esa relación se rompe y a lo mejor uno de los dos o los dos
son bastante proclives en cuanto a la utilización de redes sociales y no solo a sus propios datos personales o a sus propias fotos, sino que involucran a los menores en esa actividad. Es lo que en derecho denominamos como el sharerenting, que ya está siendo bastante regulado. Luego, si nos da tiempo en el debate, os cuento un poco cómo lo hacemos en el juzgado, porque, claro, a los menores no se les permite no se les presupone, mejor dicho, una capacidad de discernimiento hasta ciertas edades en cuanto a las implicaciones que pueden surgir de subir un contenido a la red. Yo cuando doy a lo mejor formación en colegios o en institutos siempre se lo digo, en el momento en que tú subes una foto a Internet pierdes todo el control sobre ese documento, para siempre. Para siempre, porque aunque luego ejercites derechos de rectificación o el derecho al olvido que prevé Google, al final esa foto de alguna manera se ha escapado de tu control ya en lo sucesivo. De ahí que es importante que tengan esa formación preventiva respecto de las consecuencias que luego puede tener. Si en el caso de estos progenitores que os comento, que a lo mejor suben fotos a Internet, o uno sí u otro no, nosotros lo focalizamos como una cuestión derivada de patria potestad. Y eso lo que significa en la práctica es que tiene que haber un consenso o un acuerdo entre ambos sobre si se hace o no se hace, o sobre si uno está dispuesto a autorizar o no al otro. De hecho, ya en muchos, cuando estamos tramitando divorcios o separaciones de mutuo acuerdo, en muchos convenios reguladores incluimos esta cláusula porque ya cada vez hay más progenitores muy preocupados sobre lo que puede ocurrir en un futuro con esta información de sus propios hijos menores, y lo incluimos como una cláusula de las que requieran un consentimiento expreso por ambos, o si no, una autorización judicial, igual que pueda ser un traslado de domicilio al extranjero o la celebración, por ejemplo, de un sacramento religioso como pueda ser la comunión, si uno está de acuerdo o el otro no. Pues a ese nivel el hecho de la exposición de los menores en redes sociales. Por supuesto, la Ley de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, en su artículo 84, establece que es deber de los representantes legales precisamente el asegurar el uso responsable de las redes sociales, porque no les podemos exigir a los menores ese uso responsable si los propios adultos de los que depende o de quien depende su cuidado no están siendo responsables en ese uso. En otros países de nuestro entorno es verdad que hay una regulación mucho más avanzada que la que a día de hoy tenemos todavía en España, y el ejemplo más evidente es en Francia. En Francia hay una regulación avanzadísima en cuanto a redes sociales y, sobre todo, en todos los temas de influencers, de instagramers. Toda esa cuestión está muy regulada y muy avanzada en el país vecino. Si hay una vulneración de los derechos de los menores en entornos digitales, no es porque no haya una protección al efecto. De hecho, en la Ley Orgánica de Protección de Datos ya hay una serie de artículos, no os canso pero bueno, el 83, el 84, el 92, que en primer término establecen ese derecho a la educación digital para que desde edades tempranas, ya no solo en el entorno familiar, que es algo en lo que el legislador tampoco puede inmiscuirse hasta el punto de determinar o de obligar a los progenitores a hacerlo de una u otra manera, pero sí en entornos escolares ya hay un derecho a educación digital y se establece que el sistema educativo tenga que garantizar, por un lado, la plena inserción del alumno en la sociedad digital, pero también proteger cómo se lleva a cabo ese aprendizaje. De manera que en los currículum educativos ya a fecha de hoy, si no en todos, en prácticamente la totalidad de centros escolares, ya hay una asignatura específica en cuanto al uso y al manejo de TICs, en cuanto a tecnologías digitales, en cuanto a primeros acercamientos pues, a entornos digitales de Internet, de redes sociales, etcétera. Por no hablar de aquellos centros en los que ya no hay libros físicos y toda la actividad se lleva a cabo a través de tablets, de iPads, de Chromebook, etcétera.
Yo, por ejemplo, en el colegio de mis hijos se hace así, pero sí que es verdad que desde el minuto cero no tienen un acceso libre al Chromebook en este caso, sino que lógicamente está capado por el centro, los padres tenemos un acceso determinado con contraseña, pero ni aún así es posible controlar al 100%, porque lo que no van a hacer en el entorno escolar lo van a hacer fuera. Y eso está claro. Y porque también tenéis que tener en cuenta que lo que yo digo siempre, yo puedo en mi casa intentar hacerlo bien, intentar limitarlo. El caso, por ejemplo, de Nacho que decía Abigail en la presentación, decir, yo no voy a facilitar ese acceso a mis hijos, pero siempre a lo mejor va a haber algún amigo, alguna amiga que a lo mejor tenga ese acceso más fácil y en el patio o cuando salen un fin de semana, pues pueda producirse dicho acceso por parte del menor que a priori está de alguna manera un poco más protegido en su entorno más directo. De ahí la necesidad de que además ellos mismos conozcan mecanismos para proteger ciertas conductas, como os voy a contar posteriormente. En esta Ley de Protección de Datos se regula asimismo tanto la protección de menores en Internet, estableciéndose específicamente que si en algún momento hay una vulneración, ya sea por las personas responsables en el tratamiento de esos datos o bien por los propios progenitores o tutores o representantes legales, el Ministerio Fiscal, que está para velar por la legalidad, no solo para proteger a ese menor, sino de la legalidad en sentido amplio, tiene que iniciar acciones para evitar esa vulneración de los derechos de los menores e incluso poder instar medidas concretas para protegerles en un futuro. En la Unión Europea ya se han establecido también una serie de directivas en relación a estas normas para proteger el desarrollo físico, mental y moral de personas menores de edad. Hay una directiva que es la 2018/1808 de la Unión Europea, que en su artículo 6 establece todo lo que son los códigos de conducta o de autorregulación. Las directivas, imagino que sabéis, pero si no, os comento, son automáticamente transponibles al ordenamiento jurídico español. En el momento en que España forma parte de la Unión Europea, tiene obligación de transponer en el periodo de espacio más breve posible aquellas directivas que puedan afectar directamente a nuestra regulación nacional. Y si en algún momento hay algún tipo de discrepancia respecto de la regulación nacional con la regulación de la Unión Europea, siempre va a prevalecer el contenido de la directiva sobre nuestra regulación nacional. Hay asimismo observaciones generales del Comité de Naciones Unidas, en concreto a estos efectos la número 25 es la que más nos interesa, porque establece que la privacidad es vital para la autonomía, dignidad y seguridad de los niños y para el ejercicio de sus derechos, y que cualquier amenaza a esta privacidad debe ser controlada, venga tanto del entorno directo del menor como si se ha producido algún tipo de usurpación de datos, robo de datos, etcétera. Es fundamental el Reglamento de Protección de Datos, como luego veremos, y toda la actividad que está desarrollando la Agencia Española de Protección de Datos, que es, con diferencia, yo creo, en la actualidad, el organismo español que más se está preocupando por esta cuestión y que más está haciendo ahora mismo por esta cuestión. Y se establece, en el artículo 7 del reglamento, se dice que el tratamiento de datos personales de un menor únicamente va a poder fundarse en el consentimiento del menor cuando tenga más de 14 años, nunca por debajo de esa edad. Y además, aun teniendo 14 o más años, se exceptúa de estos supuestos aquellos en los que la ley exija la asistencia de tribunales de los titulares de patria potestad o de la tutela del menor, y que el tratamiento de los datos para menores de 14 años solo va a ser lícito si consta el del titular de la patria potestad con el alcance que determinan los propios titulares de la patria potestad o de la tutela. Se exige, de alguna manera, un consentimiento muy claro, muy explícito, muy detallado, y que no se deje al arbitrio de otra serie de circunstancias el hecho o no de tener por validado dicho consentimiento.
Luego hay datos que, por supuesto, son preocupantes. De hecho, hay un informe de UNICEF de noviembre del 2021, o sea que no es muy alejado en el tiempo, sobre impacto de tecnología en la adolescencia, relaciones, riesgos y oportunidades, que en una muestra de 41.509 adolescentes de edades comprendidas entre los 11 y los 18 años, arrojaba que prácticamente el 100%, o sea, un 94,8%, dispone de teléfono móvil con conexión a Internet, siendo la edad media de acceso los 11 años. Nosotros, por experiencia, en procedimientos de infancia y de familia, el regalo estrella en las comuniones es el móvil. Y además no cualquier móvil, porque si se les regalase un móvil solo, por ejemplo, para estar conectados con mensajes SMS con los progenitores, porque hay menores que, por ejemplo, vuelven solos del colegio, porque tienen entrenamientos de actividades deportivas o de extraescolares y hay que tener, bueno, pues una cierta comunicación con ellos sobre si en un momento hay un retraso o no, perfecto. No, es que se les da indiscriminadamente un móvil con acceso a Internet sin ningún tipo de limitación. ¿Vale? Y eso, ya os digo, el estudio decía 11 años, yo en mi práctica veo a menores de 9 o incluso menos años con un móvil con acceso a Internet. El 90,8% se conecta a diario. El 31,6% de estos menores pasan más de 5 horas al día conectados a Internet en un día laborable cualquiera. Los fines de semana aumenta hasta el 49,6%. El 58,4% tiene móvil en su habitación durante toda la noche y el 21,6% se conecta a partir de las 12 de la noche todos o casi todos los días. El 98,5% está registrado en alguna red social, el 83% en 3 o más redes sociales y el 61,5% tiene varias cuentas o perfiles dentro de una red social. Luego es cierto que las redes sociales, como también se ha acreditado, no es que sean solo tengan connotaciones negativas para los menores, pero si ponemos en una balanza las positivas y las negativas, a fecha de hoy son mucho más los peligros que puede albergar una red social o la problemática que pueda albergar que no aquellos beneficios que pueda reportar a un menor. Vamos a ver, que voy a correr mucho porque me lío a hablar. En relación con los videojuegos, la regulación en España prevé una diferencia en cuanto a juegos de azar y en juegos en línea. En cuanto al juego de azar, tenemos aquella regulación referente a lo que son los mecanismos aleatorios de recompensa, o sea, aquellas recompensas online que se obtienen en los propios juegos, mientras, bueno, estaba prevista, para que lo sepáis, aunque finalmente no se ha producido, la entrada en vigor de un anteproyecto para regular estos juegos de azar que, sin embargo, se ha pospuesto en la tramitación parlamentaria, aunque estaba previsto para el 2 de enero del 2024. Ahora mismo no hay regulación en ese sentido. Y en relación con los juegos en líneas, que desde el año 2019 están considerados por la OMS como una fuente de adicción en los mismos términos que pueda ser alcoholismo u otras sustancias, según la 11ª clasificación internacional de enfermedades, no existe prácticamente en España regulación concreta sobre juegos sobre videojuegos y sobre la adicción que los mismos puedan tener. ¿Qué ocurre en cuanto a responsabilidad civil? Vamos a ver, los progenitores son responsables civilmente siempre de aquellas actuaciones de los menores en el ejercicio del uso de redes sociales y en el uso de nuevas tecnologías. Da igual si están casados, si la pareja persiste, si están divorciados o separados, siempre va a haber una responsabilidad civil solidaria de ambos por la actuación de los menores. Porque, sin embargo, los menores, en el ámbito penal, sabéis que la ley orgánica reguladora de la responsabilidad de los menores solo se aplica a menores mayores de 14 años. La edad es entre 14 y 18. Los menores de 14 años son inimputables a estos efectos. Y nos encontramos en la actualidad, yo en las guardias de menores, cuando antes solo me encontraba con 2 guantazos que se habían dado en el patio del colegio o con que uno a lo mejor le había quitado 5 euros al otro, ahora solo me encuentro con delitos cometidos a través de nuevas tecnologías, con menores que comparten
por WhatsApp conversaciones y fotos obtenidas a través de terceros, con menores que están extorsionando con imágenes a terceros menores. O sea, ese es el 90 y pico % de asuntos en las guardias de menores en la actualidad. Entonces, aparte de la responsabilidad civil que tienen los progenitores, ese menor va a tener una responsabilidad penal. Si tiene entre 14 y 18 años, tendrá que valorarse por el Ministerio Fiscal cualquiera de las medidas previstas en el artículo 7 de la ley reguladora, que pueden ir desde una libertad vigilada hasta un internamiento en régimen abierto, semiabierto o cerrado, dependiendo de la gravedad de la conducta y dependiendo de, lógicamente, lo que haya podido ser acreditado en el procedimiento penal. No podemos olvidar tampoco la responsabilidad administrativa en la que se incluye en cuanto a la infracción de la normativa de protección de datos. Para eso está el canal prioritario de la Agencia Española de Protección de Datos, para que cualquiera que tenga conocimiento de esa infracción pueda ponerlo en conocimiento del canal, para que ya entre la agencia a investigar dicha conducta y, por supuesto, a imponer la multa pecuniaria que corresponda. Si hay un menor víctima en redes sociales de cualquier tipo de delito cometido a través de las mismas, los padres o tutores legales serán los que deban iniciar ese procedimiento, con intervención siempre del Ministerio Fiscal. Pero el menor por sí solo, lógicamente, no puede llevar a cabo ninguna actuación de inicio de esas diligencias. Ese procedimiento puede tramitarse a la vez que el procedimiento ante la Agencia de Protección de Datos. Será un procedimiento que, si el menor infractor también es menor, se llevará a cabo ante Fiscalía de Menores, ante un juzgado de menores, y si la persona infractora es un adulto, se llevará ya a cabo ante un juzgado de instrucción. Cada vez es más habitual los delitos cometidos frente a menores, pero por adultos, por la confianza, además, que tienen los menores de ir contactando con todo aquel con el que se encuentran, ya no solo en una red social, sino en un videojuego, cuando de repente voy a jugar con alguien en línea, que yo muchas veces les pregunto: ¿vosotros comprobáis quién es esa persona que está detrás de ese perfil? No, lógicamente no se les ocurre que pueda haber alguien peligroso detrás de ese perfil. Y ocurre, por supuesto. Vale, y nada, y solo ya incidiros en que, aunque es más difícil de llegar a conseguir condenas en supuestos en los que ha habido esa utilización fraudulenta de redes sociales, condenas no respecto del infractor, que eso lo estamos consiguiendo en un porcentaje bastante elevado, gracias a que también hay cada vez más formación en los juzgados en cuanto a nuevas tecnologías, que hace unos años ibas a un juzgado y no sabían ni lo que era la IP del ordenador. Ahora ya hay mucha formación en ese sentido, y por parte de todos estamos intentando estar lo más al día posible para conseguir esa medida. Pero que existe una responsabilidad subsidiaria de los proveedores de redes sociales. Ahí sí que es mucho más complicado conseguir esa medida o esa sentencia condenatoria. ¿Por qué? Porque Facebook, Twitter, la mayor parte de redes sociales, Instagram, tienen fuera de España su sede, tienen fuera de España sus organismos rectores y, por supuesto, intentar comisiones rogatorias, ya no en el ámbito de la Unión Europea, que esas son más factibles, ya si nos vamos a Estados Unidos podemos estar años pendientes de ese procedimiento. Pues muchísimas gracias, Natalia. Además, te has ajustado al tiempo en lo posible en un tema tan difícil. Ya veis lo complejo que es, esa angustia que tienen las familias de que han perdido el control del uso de la tecnología de sus hijos. Queda muy claro que tienen una responsabilidad. No conocer la ley no te exime de cumplirla, y tenemos responsabilidad sobre el uso que hacen nuestros hijos de la tecnología, pero hay muchísimos actores ahí que intervienen, y menos mal que nos lo ha explicado de una manera comprensible, y tampoco hay en detalles morbosos, sino en lo que verdaderamente tiene enjundia. Pues le doy la palabra al doctor Cibeira, que nos va a dar la perspectiva clínica para todavía enriquecer más. Bueno, pues la verdad que no solo agradecer a la Fundación ABA, sino también al doctor Carballo que haya contado con nosotros, y luego a todos ustedes. Es verdad que vamos un poquito mal de tiempo, voy a intentar ser esa cafeína que le voy a quitar a alguno de ustedes y estimular, ¿no?, con esta charlita que este final de la mañana pues a veces es necesario.
yo voy a hablar de cosas que me gustan, voy a hablar de cosas que me motivan, voy a hablar de cosas que yo creo que son interesantes y que todos debemos conocer, ¿no? Fijaos lo que han dicho la persona que me ha precedido, Natalia, que hay que actualizarse. Actualizarse es saber y actualizarse es ser responsable, ¿no? Pero antes de nada, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Mi interés por este ámbito llega del interés por el ser humano. Yo no paro de ver esos niños con gafas y con móvil, ¿verdad? Y no paro de ver esos niños que dejan de utilizar las bombas, que dejan de jugar y mancharse en el suelo y pasan horas delante de sus padres pero sin interactuar con ellos, ¿no? Y no paro de ver niños que prefieren esa realidad virtual frente a la realidad que tienen tangible y que tienen delante de los ojos. Y a partir de ahí nosotros estamos viendo que hay que dilucidar lo que es una alarma social, lo que es un sensacionalismo puro y duro, de lo que es la realidad clínica que ya estamos viendo desde hace años en cada una de las consultas. Pero hablar de realidad clínica es hablar de sociedad, porque sin esa perspectiva, sin ese componente dimensional, es imposible clarificar cuál y dónde está el problema. Y esta sociedad, yo creo que con estos pequeños apuntes, creo que puede darnos pinceladas, ¿no? Entonces ahora estamos olvidando, ¿no? Y estamos viviendo más en el deseo, en lo ideal, que en la realidad. Y eso ya genera frustración, genera problemas. Estamos tendiendo a evitar el famoso algoritmo de la responsabilidad primero. Los demás nos tienen que solucionar el problema. La externalización por norma, problema asegurado. Estamos viendo que ya no hay sentido común. Ese sentido se está transportando a lo que es el sentido digital. Quienes de ustedes no dudan incluso de su propio conocimiento, y aquí presentes tenemos muchas personas con sabiduría, con aprendizaje, con años de estudios. Recurrimos a Google para solventar y para asegurarnos de que realmente es real. ¿Quién de ustedes no se mueve por lo que le dice Amazon a la hora de comprar? ¿Quién de ustedes no considera que Instagram le dice con quién tiene que estar? ¿O quién de ustedes, pues eso, no resuelven las dudas cognitivas por lo que Google o la Wikipedia les comenta? Lo que es el deber, ya no debemos más que dinero. Lo que es el deber ya no es prioridad. Ahora lo que toca es el placer por impronta, satisfacer esa sensación inmediata frente a la tan necesaria trabajo de adquisición de satisfacciones. Y lo que vemos sobre todo en el ámbito infantojuvenil, en el ámbito en el que esta capacidad de afrontamiento, de recursos, de coger habilidades, de tener esa posibilidad de ser capaces de nosotros salir de los problemas, pues está transmitiendo a la hora de actuar en forma de evitación, de anular, de huir de las situaciones que nos supongan cualquier tipo de problemas. Y dentro de esta perspectiva lo que estamos viendo es que conforme está avanzando esta sociedad, se está normalizando el acceso a las nuevas tecnologías, entendemos por nuevas tecnologías también el ámbito de los videojuegos, y en este contexto ya estamos con múltiples estudios, con múltiples datos que testifican que hay un aumento en la tasa de enfermedad mental. Pero yendo a cosas más tangibles, no tan categóricas, vemos que hay un empeoramiento claro de la funcionalidad del sujeto. Somos más tontos, somos menos capaces, somos menos tendentes a poder resolver nuestros problemas. Y luego hay una cosa que es importante, ya no hay felicidad, ya no hay calidad de vida, hay una frustración y una insatisfacción tangible en todos los ámbitos de la población. Ni que decir tiene que estas nuevas tecnologías, que esta sociedad avanzada tiende, sin pegarse tiros, en otras sí, al conflicto y a la violencia. Un simple partido de fútbol, un simple penalti no pitado, genera un montón de discordia y un montón de tiempo perdido. Y ni que decir tiene un montón de conflictos. Surgen nuevas personas vulnerables y ahí es donde nosotros entramos, los clínicos. No es cuestión de demonizar las tecnologías, es cuestión de determinar la vulnerabilidad y la predisposición de ciertos sujetos y actuar desde el ámbito preventivo. La adolescencia per se es vulnerable. La adolescencia per se cumple estas características por las cuales tenemos que estar muy atentos y tenemos que implicarnos en esta etapa del desarrollo. Podría dar miles de razones, pero hay una que me parece fundamental. Bueno, por cierto, la adolescencia ya no termina en los 18. Creo que todos lo sabemos. Pongo los 21, pero yo creo que los 25, 35 y alguno por ahí, creo que sigue siendo un adolescente, ¿no? Pero bueno, ese bye-bye al niño y ese welcome a la edad adulta, pues esto es una cosa súper significativa. Y en ese contexto tenemos una búsqueda de aceptación y de mimetización que eso no ha cambiado a la hora de la historia. Yo lo transformo en algo más pedante, más técnico, búsqueda de referencias. Por mucho que las redes sociales o que los videojuegos tiendan o busquen ser referencia de los niños, no debemos simplificarlo ni normalizarlo. Tenemos que adquirir, tenemos que ser sus referentes. Y ahí está el trabajo preventivo. Sin embargo, lo que nosotros estamos viendo es que el videojuego, que es una cosa maravillosa,
es un duro rival, ¿no? Lejos de ser un problema, de verdad, creo que teniendo una perspectiva desde lo que es y no es bueno, podemos darle sentido a nuestras vidas. Pero claro, no solo es un medio de interacción, es un arte absoluto. Las películas ya no salen de guiones, salen de videojuegos. El videojuego compite contra el teatro, contra lo que es el arte en general, porque es un propio arte. Es un inductor de experiencias, de sensaciones, de emociones. ¿En qué consulta de infanto-juvenil no les han dicho a ustedes que mi hijo es otra persona cuando juega? Pues es real, es otra persona cuando juega. Y luego el videojuego te permite cualquier escenario, y eso lo tenemos que saber. Para lo bueno y para lo malo, sexualidad, violencia, aventura, diversión, cualquier escenario. Claro, el videojuego, algunos que yo me he afeitado para parecer más joven, pero ya voy teniendo edad, el osciloscopio, yo me lo pasaba teta con este tic, clic, clic. Luego llegó el arcade, que por cierto, urgencias, no sé quién puede quitarlo de ahí, pero en urgencias es gratuito jugar arcade aquí. Y luego llega la última imagen, una imagen en la que se ve confort, en la que se ve que nadie me molesta, en la que se ve que solo se estimula, fíjense, ni siquiera los brazos, los nudillos, si acaso, ¿no? No hace falta ni esforzarse. Una imagen en la que todos se pueden ver reflejados. No sé si en sus casas, pero en la mía no está esa imagen. Dicho esto, el videojuego es un negocio. Una cuarta parte de todo lo que se mueve en el mundo puede ser relacionado con el videojuego. Los datos son de los 2022, pero esto es un crecimiento exponencial. Millones y millones solo por jugar, ¿no? Y luego lo más gracioso, que esto no puede caernos y caer en saco roto, no es caro jugar. Lo que más se juega son los juegos que son gratuitos, aunque esos juegos gratuitos son más peligrosos y tienen la monetización también por seña. Un caso especial, solo un videojuego, 1.91 billones ha ganado en un solo año. Call of Duty, el Warfare. Luego, ¿qué pasa? Que todo el mundo habla, y es verdad. A mí me gusta que hablemos, de hecho me gusta hablar. Por cierto, me da un micro, estoy encantado. Y vemos que no es solo una cosa de España, que no es una cosa, es una cosa mundial. Esto es bueno, esto es malo. Nosotros también vemos que hay muchos beneficios. Un compañero está desarrollando incluso un videojuego, está implementándolo. Hay distintos países que ya hablan de los posibles beneficios, ¿no? Pero lo que quiero saber es si es ese chicle que nos puede molestar o si es esa persona molona que nos dice que esto sí que merece la pena. Intentar resolver esto es también parte de la ponencia de hoy. Claro, lo que es evidente que los datos no engañan, que se juega muchísimo y se juega cada vez más. Son datos de Estados Unidos, Roblox, number one, 190 minutos de media por cada chaval, ¿no? Pero es que esto es exponencial. Es verdad que tuvimos un bajón en el Minecraft el año 2021, pero el 2020 remontamos. Y no solo eso, sino que el gasto en el videojuego, el tiempo del videojuego, la implicación del videojuego, súper ascendente. Ahí estoy yo pensando, esto nos debe hacer actuar, ¿sí? Y claro, ¿Spain is different? Pues la verdad que no. Somos calcaos a lo que se está viendo, ¿no? Estamos viendo que todo el mundo que tiene Internet prácticamente tiene su uso en lo que a videojuegos se refiere. ¿Y qué estamos viendo de puertas para adentro? ¿Qué está viendo el de la bata? El de la bata está viendo que hay unos comportamientos extremos, repetitivos y que generan una implicación excesiva. Estamos viendo que a nivel fenomenológico tiene manifestaciones muy similares a lo que ya conocemos como adicciones a sustancias. Sustancias como el tabaco, sustancias como el alcohol, sustancias ilícitas. Estamos viendo que el curso natural puede ser tan sencillo como probar, como estar allí, como ¿por qué no hacerlo? Como el regalo de la comunión. Es que te lo regalan en la comunión, entonces ¿por qué no? Se lo regala al otro, ¿por qué no? Es una búsqueda de sensaciones, típico de la adolescencia, pero acaba siendo un acto crónico, un acto abusivo, un acto que convierte y que genera un secuestro en torno a lo que es actividades muy saludables y muy prioritarias. Y acabamos viendo que también es una situación que, a pesar de los intentos por mejorarla, tiene una característica en forma de recaídas. Denominador común, lo pongo por generar debate, porque lo tengo claro, es los medios potencialmente adictivos. Y las nuevas tecnologías, los videojuegos, tienen esa característica. Repito, en personas vulnerables. Claro, momento ojito, paramos un poco, que son actividades propias de la vida rutinaria. Que es verdad que dices, ¿a quién le molesta o quién le va a hacer daño? Cuidado, que son comportamientos aparentemente inofensivos. Algunos los comparamos como el tabaco, porque el tabaco todo el mundo entiende que puede matar, pero el videojuego, cuidado, que tiene también sus connotaciones. El nivel de interferencia es increíble.
Y luego hablábamos de prevenir, es que la prevención es increíble. Hace poco nos tocó presentar una sesión de dos etapas distintas, ¿no? La adolescencia media, tardía, frente a la edad adulta temprana. Es que hay momentos en los que ya esto no tiene solución. Hay momentos en los que en los ámbitos comunitarios, que ahora mismo nos ayudan mucho a prevenir por la implicación en lo que a rutina, espacio temporal se refiere, como el colegio, como la obligatoriedad de asistir al colegio, luego llega a los 20 años en la que ya no hay nada y solo queda el videojuego. Y luego, repito, ya esa característica, esa implementación de medios tecnológicos con su potencial componente adictivo. Luego, no es algo que me invente, es algo que está en auge, está en estudio y vemos que no solo es esa posible interacción, sino las comorbilidades, las situaciones paralelas, las situaciones que asocia este consumo, esta interacción con los medios tecnológicos. Muchísima ansiedad, muchísimas tasas de pérdida de calidad de felicidad y de vida, de bienestar, perdón. Muchísima relación con procesos en el aprendizaje, con el descontrol de impulsos. Esa T del trastorno no debería aparecer, pero esa interacción de personas vulnerables, despistadas, personas inmaduras con medios tecnológicos puede detonar, puede generar un desenlace en la T de trastorno a la hora de la impulsividad y el déficit de atención. Fobia social. Estamos viendo chavales que el salir a la calle es un horror. Estamos viendo chavales que son incapaces de afrontar esa realidad tan necesaria en esta época del desarrollo. Si no lo aprendemos de pequeños, de mayores, no se lo podemos llegar a exigir, y no sin sufrimiento. Y luego estamos viendo que un componente desde el punto de vista obsesivo, desde la compulsión, es también sinónimo y es también busca su salida y la encuentra en los medios tecnológicos. Dicho esto, nosotros es verdad que las categorías 2019-2017 DSM-5, pero vemos que ya desde el 2013 pues había sus precursores, ¿no? A nivel nomenclatura, ya la tenemos en cuanto al anexo se refiere, y en el CIE 11 ya está más determinado. Fíjese qué fotos más bonitas, la verdad que es que dan ganas de jugar, pero hay que entender que es un acto de responsabilidad, que no es buscar diagnosticar a la persona, sino actuar sobre ese malestar presente. Claro, nosotros tenemos como objetivo ya desde hace 2 años dotar de un aspecto biologicista a este argumento, dotarle de una realidad clínica, sacarlo de lo que es el puro y mero sensacionalismo. Y dentro de ese análisis que en el programa ADCOM estamos realizando, tenemos un montón de dudas todavía por resolver. Yo simplemente, que me imagino que por tiempo tampoco vamos sobrados, luego en el debate podemos ampliar, yo me siento privilegiado. Son profesionales del medio. Estos chavales todos los días me enseñan cosas. A mi compañera Abigail le voy enseñando unos videojuegos que solo visualizándolos generarían tristeza y depresión. Y esto es a lo que están jugando. Esto es lo que ellos me están enseñando, ¿no? Dicho esto, por dar pequeñas pinceladas en lo que a factores de riesgo y vulnerabilidad se refiere, por todos conocidos aspectos neurobiológicos, que incluso están demostrados en modelos comportamentales, aspectos externos, ahora le daré un poco de caña al ambiente, que es importantísimo, mi compañera Natalia lo ha mencionado anteriormente, aspectos de teorías y de algoritmos del aprendizaje. ¿Cómo podemos exigir a alguien que no le guste lo inmediato a estas edades? Lo que no podemos dejar de hacer es ponerle el límite para que se esfuerce antes de conseguir eso inmediato. No pueden jugar antes de estudiar y estos chavales necesitan una supervisión porque todos van a tomar esa decisión, ¿no? No solo es responsabilizar a los chavales, sino exigir al ambiente que supervise y que acompañe en esas responsabilidades. Y luego, pues bueno, también hay que conocer al enemigo. Y el enemigo es un enemigo muy fuerte, es muy fuerte. Es un enemigo accesible, es un enemigo que no juzga, es un enemigo que siempre está ahí. Esto me lo dijo un chaval y es verdad, le dije, ¿por qué juegas? Porque me gusta, pero porque no me juzga, porque, oye, porque es que es un enemigo que si fallo me da una oportunidad y otra y otra. Es un enemigo que es 24/7, ojito al término moderno, está la verdad que bastante bien, y es un enemigo que tampoco me hace salir de casa. Lo puedo hacer en pantalón corto, lo puedo hacer en gallumbos y sin ducharme, que es lo que generalmente al final acaba haciendo. Y luego la alta estimulación. Hay un trabajo que estamos intentando implementar y para cuantificarla de alguna forma, pero es una descarga tan potente que no se puede competir con ella. Yo hasta lo ejemplifico como un abrazo te da menos que lógicamente leer, aunque debería dar más, por cierto, todos ustedes deben leer más. La descarga dopaminérgica es incomparable. Y luego hay un término que dentro de escuchar y de aprender de otras personas son refuerzos desgraciadamente aleatorios, que ni siquiera la persona con iniciativa los busca, los encuentra, son ajenos a su motivación inicial. Y eso también es peligroso, porque al final es un refuerzo que acaba siendo
como precursor de ese componente y de ese potencial medio adictivo. El anonimato, por supuesto, lo que lleva pues, a situaciones de índole legal y peligrosas, y luego que los objetivos al final es que son múltiples, y en este aspecto, pues bueno, estos medios pues tienen esa doble vara, ¿no?, de lo positivo porque te dan cosas que no te dan otras cosas, y lo negativo porque dentro de esa gama también encuentras cosas muy perjudiciales. Aquí, rápidamente, ¿no?, factores externos, nos tenemos que responsabilizar. Hablamos de las escuelas, yo lo veo fundamental. Digitalizar sin control no sirve de nada, digitalizar sin información no sirve de nada. Y responder a qué digitalizamos todavía nadie lo ha hecho. Controlar desde el ámbito de la pedagogía, las escuelas, parece mentira, pero no le preguntan a los pedagogos. Controlar desde lo que es la ciberseguridad. Estamos hablando, nos rasgamos las vestiduras con el ámbito del porno, pero las vestiduras se las tiene que rasgar que estamos hablando de comer al negocio del porno, con esta falta de control, con esta carencia en lo que a la ciberseguridad se refiere, ¿no?, en el ámbito infanto-juvenil. Cosas tan simples como que el Chromebook esté en tu cuarto con la cámara encendida. Eso ya es una transgresión radical de lo que es el uso de la tecnología. Y luego, claro, el tiempo de calidad. Estábamos hablando, ¿no?, que el tiempo al final de los padres es para discutir con los niños. El tiempo de los padres es para regalar. También tenemos que ofrecer tiempos de calidad. Yo decía, el mejor regalo, o el regalo estrella, perdón, es el móvil. El mejor regalo que le doy a mi hijo es mi tiempo, y eso todos lo tenemos en cuenta. Yo no le doy tecnología porque les estimulo de tal forma con mi compañía que es que no les hace falta. Es un piropo doblemente. La doctora Parellada me echaría la bronca, dice, este pesado mejor más fuera, pero bueno. Y luego yo no dejo de hablar de la sociedad. ¿Pero qué está pasando? Pero que no todo vale. Anuncios, a nivel los políticos. ¿Qué pasa? Que cuando surge el problema y que ya no tiene solución, hay que promocionar lo que es un uso adecuado. Tenemos que transmitir desde lo que es las políticas sociales, desde lo que son los propios anuncios, que la velocidad del mundo no es siempre y no tiene que ser tan rápida, que hay alternativas, ¿no? Los colegios antes, joder, yo estaba hasta las 8 de la tarde, es verdad que mis padres no tal, pero hasta las 8 de la tarde, ahora a las 5 te cierran. Vamos a promocionar, ¿no?, lo que es ambientes en los que se desarrolle de forma natural y de forma adecuada el individuo. Y luego cuidado con esos factores externos, con esos mensajes de sustituir carencias, soledad, timidez, aburrimiento, espacios que deben ser cubiertos por otras alternativas. El normalizar las relaciones virtuales. En las anamnesis de los chavales, y ahora mismo cuando te hablan de amigos, dan por hecho que su amigo es el que no conocen y está en Colombia. Por cierto, un abrazo a Colombia, no lo digo en plan mal. Ni le conocen, ni saben quién es, pero ya es su relación virtual y ya está normalizado. Bueno, ya por terminar, prevención absoluta. Prevenir es curar, ¿no? Hay que dar señales porque aquí todo tiene que ser cortito para que el tiempo, ¿no? Priorizar, responsabilizar, empoderar. Aquí es tarea de todos, pero especialmente de los protagonistas. Recursos de afrontamiento, herramientas, habilidades, es posible, si vamos por delante, no se puede correr sin saber andar. Vamos a profundizar en lo que es andar, vamos a darles esas herramientas para luego poder correr el mundo tecnológico, pero desde el paso previo. Habilidades sociales, mejor regalo para un hijo, ser socialmente interesante. Es verdad que cómo conseguirlo ya es otro paso, pero ser socialmente interesante, al ruedo, colega, ahí tienes que estar. Parques, a mí, lo que sea, tampoco tienes que ser habilidoso. Yo no tengo muchos amigos y bueno, tampoco se puede decir mucho ni poco, bueno, no tengo, la verdad, pero es importante que los niños tengan espacios para conseguirlos, ¿vale? Y lo pongo en negrita, apoyo familiar, ejemplo, tiempo de calidad, supervisión, alternativas sociales y luego el ámbito de la legislación, y por eso la oportunidad de tener aquí a Natalia para también darle ese refuerzo. Es que no nos olvidemos, la responsabilidad civil, que es nuestra, que es de los profes, no es enseñar con una tablet y ya, es que la consecuencia negativa de enseñar con una tablet y ya no, es del profesor y del padre. Bueno, y dicho esto, en el informe de UNICEF, lo digo porque así lo atestigua, del 90 y tantos % del móvil, solo el 34 tenía límite de acceso y solo el 20 y pico tenía límite de acceso a contenido. No nos rasguemos las vestiduras cuando luego pasa lo que pasa. Dicho esto, yo no estaría aquí sin el equipo, o sea que un saludo a todos, pero están a su manera presentes. Y luego, sobre todo, muchas gracias por no jugar durante la ponencia y que tengan un buen día. Pues muchas gracias a los dos. No sé si hay preguntas en la sala. En casa hay conectadas casi 500 personas
y hay bastantes preguntas y reflexiones interesantes, pero no tenemos mucho tiempo. A Natalia le preguntan si considera interesante legislar la prohibición del uso del móvil en la ESO, riesgos y beneficios, pero yo voy a reformular esa pregunta y yo no diría que te mojes y si lo consideras interesante. Yo te diría que si con tus conocimientos lo consideras posible. Pero bueno, no hace falta una respuesta muy larga. A ver, yo lo considero bastante complejo. Por eso me parece que antes que prohibir ese uso, me parece más necesario que los chavales sepan los peligros a los que se enfrentan, sepan utilizarlo, tengan esa capacidad de autoprevención. No solo que yo les vaya a los míos y a los que pillo por banda cuando están en casa taladrando por detrás y persiguiéndoles de oye, esto no, esto tal, porque soy la madre abogada del grupo, sino que mis hijos sepan decirles a sus amigos, no, mira, es que esto no lo vamos a hacer, o aquí no nos vamos a meter, o aquí no nos vamos a conectar, porque puede pasar algo malo. Sí, yo creo que el es muy... prevenir y la información es poder. Pues en este sentido, la información de los menores, de los niños y adolescentes, es poder en cuanto a lo que no deben de hacer y en cuanto a lo que puede llegar a suceder si lo hacen. Claro, muy bien, muchas gracias. Hay una reflexión interesante que no es la primera vez que yo leo o escucho en relación con si verdaderamente el uso de videojuegos puede ser tan peligroso o adictivo o es un problema social, laboral, en cuanto a la precariedad de la vida de las familias, que no les queda más remedio que dejarles a los niños usar tecnología para compatibilizarlo con su vida. Cuando yo era pequeña, mi madre no tenía carnet de conducir y nos llevaba a los 3 hijos pequeños que tenía y al perro al colegio corriendo en coche sin carnet de conducir y sin cinturón de seguridad. Ahora que sabemos los peligros y cuánta mortalidad hay en los accidentes de tráfico, eso una madre, por muy precaria que fuera su vida y por muy sola que estuviera criando a 3 niños, y no lo haría. Entonces, yo creo que no se puede justificar algo que daña a los menores por la situación. Efectivamente, hay familias que tienen mucha necesidad y pues, tienen que recurrir a muchas estrategias para sobrevivir, y luego hay familias muy acomodadas que también hacen un consumo irresponsable del móvil. Entonces, no creo que ese argumento nos sirva para minimizar esta gravedad de algunas conductas en algunos adolescentes y los peligros legales y penales que hay en el mundo digital que desconocíamos y que no teníamos presentes hasta ahora, pero sí que me parece bueno tenerla en cuenta. Y hay una pregunta para el doctor Cibeira bastante interesante que apunta sobre si verdaderamente hay grandes diferencias en la adicción a los videojuegos a tiempo real, dice, con los que no lo son, pero también pregunta por diferencias de género, uso de redes sociales, autoestima en las niñas, perfil de los niños que consumen videojuegos. Un poco te piden datos, doctor Cibeira. Lo de aquí, a nivel de banda, perdón. Sí, a nivel uso problemático, los varones, los videojuegos lo hacen de forma más intensa. Es verdad que las mujeres están ganando terreno, pero no es su preferencia. Y a nivel redes sociales, es verdad que estamos viendo que a nivel lo que consideraríamos como problemático, uso problemático de las redes sociales, es más un perfil femenino. En el ámbito de la autoestima, tiene sentido no en ese contexto de búsqueda de identidad, en ese contexto de encontrar aspectos de deseo frente a lo que a la realidad les puede ofrecer, e incluso hay mucha gente que dota de un rol de importancia en la que carece en la vida real, ¿no? En el ámbito de las redes sociales. A nivel de demanda, estamos viendo muchísimo más demanda de problemas en torno a los videojuegos que en las redes sociales. Y cuando hay un problema de redes sociales, suele haber, digamos, un caldo de cultivo que engloba al propio problema, no siendo la red social en origen el principal problema. Veis mucha comorbilidad, ¿no? O sea, el uso muchísima. abusivo de tecnología o inadecuado en el contexto de sufrimiento, ¿no? Y de patología. Eso es. Fíjate que antes has dicho lo de la responsabilidad. Yo creo que prevenir es curar, y en este caso es en esencia. Exponer a una red social a alguien no es que sea sencillo, pero exponerle a alguien que no sabe relacionarse socialmente desde lo presencial es letal. Entonces, yo creo que ahí la respuesta sería más clarificadora. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien que tenga el micro en sala? Sí, hay preguntas por ahí.
También lanzan ahí una pedida de ayuda sobre alguna guía de prevención. La Asociación Española de Pediatría ha publicado un plan digital y efectivamente somos conscientes de que hacen falta campañas de prevención y de educación a las familias. ¿Y en la Asociación Española de Protección de Datos? Y la Asociación Española de Protección de Datos también tiene otra guía y unas recomendaciones, un decálogo que podéis consultar. A ver, el micro de la sala parece que no está encendido. Vuelven a preguntar sobre si hay que volver a los libros en papel, sobre las tablets y estas cosas. ¿Sí? Sí. Yo creo que no se han ido nunca los libros en papel. Fíjense que es muy curioso que hace muy poco un colegio contactando con nosotros decía que no sabían capaces de hacerlo. Y yo les dije, la universidad digital en la que han asistido ustedes a nivel formativo, ¿cuál es? Es curioso, ¿no? Incluso las propias madres que expresan esa queja, ¿no? Y observan la repercusión de la digitalización académica en sus hijos, tienen dudas de la capacidad del profesorado para volver a la normalidad, ¿no? Entonces es algo muy curioso. Entonces lo que debemos todos es coger ese freno de mano y valorar desde el sentido común que los profesores están acostumbrados a enseñar en papel, lo digo por si alguien tiene duda, entonces, y que realmente es algo compatible. Luego tampoco se puede ser extremo ni fanático, o sea, que aquí yo creo que en el equilibrio está la clave. A ver. Hola. Hola. Buenos días. Mi nombre es Gemma Campos, trabajo con los menores que están en centros de protección. Entonces, os agradezco mucho a los dos, las dos ponencias. Natalia, me has aclarado muchísimas dudas y preguntaría un montón de cosas, pero creo que no tenemos tiempo. Y quería preguntarle al último ponente, nosotros hemos visto que en algunas patologías mentales graves el uso de videojuegos les calma. Y que hay situaciones muy extremas, porque trabajamos en el sistema de protección, donde a lo mejor no existen esas pautas familiares y el videojuego es la salida para poder sobrevivir casi. Y pienso en casos con un diagnóstico de esquizofrenia muy pronto, o sea, en la infancia, y que de alguna manera han podido estar más o menos sostenidos con eso antes de que llegara al sistema de protección, ¿no?, a hacer su función. Entonces, quería preguntar si en el trabajo que hacéis, ¿qué distinción hay entre, bueno, pues quien tiene una patología mental grave, como veíamos ayer que era muy importante, además la prevención, ¿no?, en psicosis, y quienes no la tienen? Efectivamente, o sea, hay líneas terapéuticas bueno, y de hecho ya hay una nomenclatura en torno a este tipo de videojuegos que se consideran los videojuegos, los serious games, y que tienen, entre otras cosas, pues bueno, actuar desde lo que es la gamificación y buscar su recoveco terapéutico. Aquí la alarma empieza con los extremos, ¿no? O sea, que solo el videojuego le calme. O sea, la exclusividad es el problema. Y luego, con mucho respeto, si solo el videojuego le calma, hay un problema. Entonces, los tiempos, la supervisión, el equilibrio, las alternativas saludables y luego correr antes que andar. O sea, que aquí todo el mundo... Luego no hay dos niños iguales. O sea, el otro día una chica con una carrera brillantísima, con un nivel social brillantísimo, con una capacidad verbal increíble, que usa el móvil 10 horas al día. No está en esta mesa, prometido. Pero claro, y a esa persona no se le puede decir que está usándolo inadecuadamente. Entonces, claro, hay pasos previos, el autocuidado, el esfuerzo mental, la socialización y otros pasos sin los cuales yo creo que no se puede exponer al videojuego, pero si se cumplen, perfectamente posible. Sí, es un planteamiento muy interesante. Es verdad que en las unidades de hospitalización vemos pacientes muy angustiados que si pudieran fumarían sin parar compulsivamente, que es lo que hacen en su casa, o beberían Coca-Cola sin parar. Y eso no quiere decir que sea una herramienta buena terapéutica, pero es verdad que hay muchas veces que hay que poner las cosas en contexto. Hay comentarios de familias que piden que les dejen en paz, que usen los videojuegos y el teléfono móvil como buenamente puedan para sobrevivir. Y es verdad que es un problema muy complejo, pero está claro que la sociedad está preocupada, que hay mucha alarma y no tanto, o sea, el perfil de consumo puede ser problemático, pero también los contenidos, los riesgos legales, la delincuencia, el daño que te puede hacer emocionalmente, la violencia sexual a través de fotos que te piden, que te chantajean. Todo eso, los niños están solos, igual que no les dejamos con 8 años ir solos caminando a casa de su amigo que tienen que cruzar una autovía, por ejemplo, pues tampoco deberíamos dejarles solos en el mundo digital sin un control porque todavía no se les presupone suficiente formación ni madurez. Pero las familias están verdes en esto también. ¿Hay alguna otra pregunta? Leticia. Me
gustaría hacer una. Nacho, muchas gracias por la charla. Como siempre, eres un excelente comunicador. Gracias. Quería saber qué porcentaje aproximado de los pacientes que acuden al programa ADCOM por adicción a videojuegos habían tenido previamente un contacto con salud mental o qué comorbilidad psiquiátrica puede haber previa a esa adicción. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. El porcentaje exacto no lo tengo, pero porque sabes que nosotros estamos en el origen del programa y la facilidad de acceso a nuestro programa también es determinante en este caso, ¿no? Entonces, lo digo para ponernos en situación, el acceso medio a una consulta externa de psiquiatría es de entre 6 y 12 meses. El acceso a nuestra consulta es a la semana siguiente. Entonces, ahí hay un pequeño sesgo que yo creo que también hay que tener en cuenta. Luego, nosotros también tenemos la capacidad de autogestionarnos, ¿no? De ver nuestras limitaciones y nuestra capacidad para ayudar a la persona. Entonces, hay también otro sesgo en a la pregunta que me estás haciendo. Lo que estamos viendo es que hay muchísima comorbilidad. Yo hablaría desde el 80%. Muchísimo cuadros afectivos, muchísima depresión, muchísimo trastorno por deficiencia e hiperactividad, y luego vemos padres como una situación bastante problemática, ¿no? Entonces también podríamos contextualizarlo desde ese punto de vista. ¿Hay alguna pregunta más o lo dejamos aquí y nos robamos más tiempo de café? ¿Alguien más quiera...? ¿Sí? ¿Por ahí hay una pregunta en la sala? Fenomenal. Pues yo creo que... ¿No? ¿No hay más preguntas? Pues lo dejamos aquí y os vais a recuperaros un poquito.